Ahora, ¿qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo, ¿eh? Es quién da más. El PAN tiene 4 principios fundamentales: bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad. El de la subsidiariedad es enseña a pescar, no des el pescado permanentemente, y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando. Y de hecho, terminamos avalando, fíjate, esto es súper importante, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. No logramos impulsarlos. Y no logramos decir. 16 de julio del 2024, el entonces presidente del PAN, Marco Cortés, y posteriormente a las elecciones presidenciales de ese año, se pronunciaba en contra de los programas sociales. El día de hoy, 14 de agosto del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum muestra datos contundentes del INEGI con respecto a justamente el tema de los programas sociales, contradiciendo todas las falacias y aberraciones que en su momento declaraba el hoy flamante senador del PAN. Juzga y opina. El INEGI tiene una encuesta muy importante que presentamos hace algunas semanas, que es la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Es una encuesta en donde se hace muchas preguntas durante varios días a hogares escogidos al azar para poder saber por decil de ingreso, es decir, por los porcentajes de ingreso y gasto de los hogares, desde los más pobres hasta los que tienen más recursos económicos, cuál es el ingreso de las familias y en qué gastan el dinero de las familias. Cada 2 años se hace esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. El ingreso no solamente es monetario, el ingreso puede ser de distinto tipo, puede ser en especie también. Y no solamente corresponde a salario, puede ser de alguna renta, que una familia rente un espacio, puede ser, si no solo es ingreso por trabajo, sino otro tipo de ingresos. O programas sociales, programas de bienestar, en donde representa un ingreso al hogar, pero que no necesariamente está vinculado con el salario de un trabajo. Entonces, un ingreso en el sentido más amplio. Y el gasto son preguntas muy específicas, donde le preguntan a las familias qué encuestan, en qué gastaste tu dinero, para alimentación, para viajar, o para qué lo gastaste. Esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares es la base del cálculo de pobreza. ¿Quién hacía este cálculo de pobreza y bajo qué metodología? Lo hacía una entidad autónoma, ya se me fue el nombre, Coneval, que lo realizó hasta el 2022, presentó sus resultados. Cuando decidimos desaparecer Coneval, se le pasa esta atribución al INEGI, y el INEGI hace un área específica para poder seguir calculando los datos de pobreza con la misma metodología que lo hacía el Coneval, es decir, no cambia la metodología, que esto es muy importante. El día de ayer salen los resultados de esta pobreza que se llama, del índice de pobreza multidimensional, que no solamente tiene que ver con el salario, sino que tiene que ver con el ingreso, como les explicaba, y también con el acceso a derechos. Si se tiene acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, y eso da una metodología de pobreza multidimensional. El resultado de esta evaluación, medida en este caso, o que presento desde 2008, es que en 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta a 52.8. En 2012 aumenta a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente Espurio Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. ¿Qué porcentaje de la población representa esto? Porque la población en México ha ido creciendo. Representa un porcentaje en donde en 2008 el 44.4% de las personas que viven en México, o que vivían en México en aquel momento, se catalogaban como pobres, tenían una pobreza
multidimensional. Y en 2012 aumenta de 44.4 a 45.5%. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3, luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población. Aquí, en diciembre de 2018, entra el presidente López Obrador. Aquí hay un ligero aumento. ¿A qué se debe este aumento? Al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia. La encuesta ingreso-gasto en 2020 se levanta en junio más o menos del 2020, que es el momento en donde están cerrados muchísimos establecimientos. Y en ese momento aumenta el nivel de pobreza en 2020. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? Pasa, digamos, en 2018 de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México iba en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando. Ahora vean ustedes, en 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas. De 36.3 a 29.6 en 2 años. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje. Conociendo además, pues que aumenta la población en México. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona, porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. La contundencia que reflejan los datos del INEGI son más que claros en quién es quién en términos de gobierno. Gracias por visitarnos a capítulo 1 de la Nota MX. Recuerda, si no te has suscrito, hazlo, no te cuesta absolutamente nada, ayuda a crecer al canal, deja tu like y tus comentarios, nos encanta leerte. Como lo acabamos de ver, la presidenta el día de hoy, 14 de agosto del 2025, muestra datos muy contundentes que reflejan las encuestas y los estudios que hace el Instituto Nacional de Economía, Geografía e Información al servicio del pueblo. Y muy contundentemente se refiere a los últimos 3 sexenios, incluyendo el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo el comparativo en términos muy claros de pobreza. En el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, en donde nada más se abarca del año 2008 al 2012, pues vemos el incremento en la pobreza. 2008, 49.5 millones en pobreza, representado por un 44.4% de la población. Y pues luego pasa por el 2010 hasta el 2012, cuando afortunadamente el Borolas pues deja la presidencia, pero pues la deja con 53.3 millones de personas en pobreza. Es decir, un aumento considerable de personas que en solo poco más de 3 años cayeron en la pobreza del 2008 al 2012 en un 45.5% de porcentaje de población en la línea de pobreza. Después, en el tema de Enrique Peña Nieto, pues él cierra su sexenio con 51.9 millones de gente pobre. Hay pues lo que parece ser, o mejor dicho, la contundencia del número, pues dice que reduce
un 41.9% de población en términos de pobreza. Posteriormente ya viene el análisis muy específico de lo que fue el sexenio del expresidente López Obrador, y ahí toca el punto, porque nada de que se regresa en 2019. A ver, 2020, ¿qué pasó? Hubo un incremento importante de la pobreza. Así es. Y sí es cierto, 55.7 millones, el Coneval en su momento determinó que estaban en la línea de pobreza. 55.7 contra lo que cerró Peña Nieto, 51.9, siendo un 43.91% de la población en pobreza en 2020. Muy claro, ni cómo defenderlo. Pero solamente que para ilustrar, ¿no?, mejor y ser muy claros y transparente, como los números del INEGI y como la postura de Marco Cortés y del PAN, la derecha en general. Hubo una pandemia, un evento global que devastó a las economías más fuertes del mundo, y que eso contribuyó a que se aumentaran los pobres, no solo en México, sino en todo el mundo. Pequeño detalle, ¿verdad? Nada más. Pero bueno, no vamos a justificar. Los 2 últimos años del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del 2022 al 2024, pues muestran un descenso muy interesante en pobreza. 2022, 38.5 millones, del 2022, perdón, al 2024, 38.5 millones, lo que determinan los estudios del INEGI, dejando un 29.6% de gente en la pobreza. Es decir, una reducción significativa de 13 millones de personas que salieron de esta. Considera también que todos los años se incrementa la población. Entonces, tú date cuenta cuáles son las dos diferentes visiones que tanto habla la oposición, y que una se enfoca, como lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, a la reducción de la pobreza y la desigualdad como clave del modelo que está funcionando, y que se enfocó al aumento del salario mínimo, en donde en los sexenios prianistas el máximo aumento fue de 2 pesos, en el sexenio del expresidente López Obrador al día de hoy, cerca del 200% de aumento del salario mínimo. En programas del bienestar, lo que critica a Marco Cortés como el asistencialismo y toda la derecha, en donde dice: enseña a pescar, no des el pescado continuamente. Es decir, que no haya programas sociales para el PAN y la derecha. Y el acceso a los derechos, algo que hoy día el libertarismo, como Donald Trump, como el modelo que tanto les encanta a la derecha, pues es lo que ha ayudado a que salgamos de la pobreza. Es decir, el acceso a la vivienda, a la seguridad social, a la educación gratuita, luz, agua, llevarlo a todos y cada uno de nosotros. Todo contra lo que está opuesto, en contra la oposición encabezada por el PAN, es lo que ha ayudado a reducir esa brecha de pobreza y de desigualdad en México. Muchas gracias por visitarnos. Suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu like y deja tu comentario. Nos encanta leerte. Nos vemos la próxima. Chao.